amigos, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Un gran saludo a todos. Hoy quisiera hablar de los genes y DNA. Vamos a hablar de los diferentes tipos que hay en los rasgos de la familia. Vamos a hablar de la naturaleza y también vamos a hablar de la crianza. Espero que me dé tiempo para hablar de todo el video, si no pues lo dividiré en dos, dependiendo de cómo yo vea que el video va avanzando. Bueno, hay 100 trillones de células en tu cuerpo. Casi cada una de ellas contiene un conjunto de instrucciones. Le dice a las células cómo crecer y qué hacer. Estas instrucciones son llamadas genes. Los códigos de productos químicos. Los genes son hechos de un químico llamado DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. Eso significa del ácido desoxirribonucleico, que está guardado dentro de cada célula en un área llamada el núcleo. DNA forma largos, delgadas hebras que a menudo se enrollan en forma de X, cortas y gruesas llamadas cromosomas. Y mire, aquí está. Este es lo que está hablando del DNA. Y mire, aquí está mostrando cómo el DNA es como una hebra y ahí va moviéndose. Y dice que el DNA contiene 4 sustancias químicas, que son la adenina, la citonina, la granina y la timina. Y aquí las está hablando y las está viendo usted ahí. Y aquí están los colores de cada diagrama, son 4, dice que hace el DNA. Aquí está el color azul, el rojo, el verde y el morado. Y esos son los que está hablando. Y el DNA compone, es una combinación de A, C, G y T. Que son lo que estoy diciendo que son la adenina, la citonina, la granina y timina. El ADN contiene 4 sustancias químicas que los mostraba aquí en los 4 colores. Mire, eso solo que se los voy a volver a enseñar. Aquí va, y esas son las 4 que van en diferentes colores. Eso es el ADN y esa es la hebra de DNA que lleva a los químicos. Y esto va así y consiste en 2 espirales. Ahí van moviéndose en una pequeña hebra. ¿Ok? Esos son el ADN contiene 4 químicos y ese es el A, la C, la G y la T, que significa pues la adenina, la citonina, la granina y la timina. Ok, vamos a seguir. El orden de estos químicos en la hebra del ADN actúa como un código. Las células siguen instrucciones de un gen o un gen por leer este código. Al leer este código, o sea que al leer el código, la hebra va siguiendo las instrucciones, dice, del ADN. Y esto actúa como un código en las células y ellas siguen este código en el gen. O sea que, y dice que los genes son hechos de estos químicos llamados DNA. Ok. Ahora, lo que está hablando pues el libro es que esos genes son muchos y cuando están, y lo que se está hablando ahí es que cuando usted tiene sus genes, tiene esos 4 químicos en la hebra y hacen que ese ADN actúa como un código. Las células siguen las instrucciones del gen o el gen para leer este código. En un rasgo familiar, aquí hay 2 gemelos idénticos y tienen el mismo DNA el uno del otro. Mire, son gemelos idénticos. Y ahorita nos va a explicar los rasgos familiares. Un completo grupo de genes es hecho de 46 cromosomas. Las personas heredan 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre. Por eso es que un niño siempre que un niño
va a lucir como su papá o como sus padres. Así como heredas como luces, también heredas habilidades, puedes heredar enfermedades y tal vez partes de su personalidad en sus genes o en sus genes. Algo que se transmite de una generación a la siguiente en genes o genes es llamado un rasgo genético. Cada espermatozoide o óvalo producido tiene su propia selección única de las genes de la mitad de los padres. Esto significa que si los padres tienen más que un hijo, los hijos no tendrán exactamente los mismos genes o los mismos genes uno del otro. Por esto es que hermanos y hermanas pueden lucir muy diferentes uno del otro. Los gemelos idénticos son los únicos que tendrán los mismos genes uno del otro. Los gemelos idénticos son hechos cuando un óvulo fertilizado se divide después que el espermatozoide y el óvulo se hayan unido. Las separadas partes crecen entre dos bebés con exactamente el mismo DNA. Y entonces aquí estos bebés por eso son idénticos. Mire, por eso dice que los genes tienen los rasgos de una familia, pero no significa que usted sea exactamente como su papá o exactamente como su mamá, sino que usted lleva 23 cromosomas del padre y lleva 23 cromosomas de su madre. O sea, lo que está diciendo ahí es que tiene parte de su mamá, tiene parte de su papá, pero cuando el cromosoma vuelve en otras células, si tu papá tuvo otro hijo, no van a ser las células exactamente igual porque es un cromosoma nuevo, es lo que está diciendo. Por eso es que no nos parecemos, hermanos y hermanas, tenemos rasgos, pero no somos como los gemelos idénticos. Ahora lo que voy a explicar es cómo se hace un niño o una niña. Los cromosomas se determinan si un bebé se desarrolla como hombre o mujer. Estos son llamados cromosomas sexuales. Son dos clases, el X y el cromosoma X y el cromosoma Y. Los óvulos y los espermatozoides tienen un cromosoma sexual cada uno. Todos los óvulos tienen un cromosoma X, pero la mitad de los espermatozoides tienen un cromosoma X y la mitad tienen un cromosoma Y. Por eso es que a veces usted ha oído, no sé si usted ha oído, yo he oído que dicen que cuando son niñas la mujer es la dominante. O cuando son niños el hombre es el dominante. No, la ciencia lo que está diciendo es, los óvulos de una mujer son X. En una mujer siempre va a ser un cromosoma, su óvulo siempre va a ser un óvulo X. El que va a definir la sexualidad de un hombre o de una niña siempre va a ser el padre, porque él es el que está dando la semilla. Por eso dice, los cromosomas se determinan si un bebé se desarrolla como hombre o mujer, son llamados cromosomas sexuales. Son dos clases, el X y la Y, el cromosoma Y. Los óvulos y los espermatozoides tienen un cromosoma sexual cada uno. Mire, aquí está, y esto lo explica muy bien. Por eso es que yo digo que las mujeres, que es el óvulo, y el hombre es el que lleva a veces un X. Cuando es una mujer, va a ser, él llevó un X. Y lo juntó con el de la mujer y lo hizo una mujer. X más el cromosoma del hombre que era Y, entonces hizo un varón. Y entonces lo que estoy diciendo es que a veces oímos que las mujeres eran la dominante, cuando la ciencia dice que no, la mujer es un óvulo es X y el hombre echa su semilla y a veces es X y a veces es Y. Dice, los óvulos y los espermatozoides tienen un cromosoma sexual cada uno. Todos los óvulos tienen un cromosoma X, pero la mitad de los espermatozoides tienen un cromosoma X y uno Y, y la mitad tienen un cromosoma Y. Fíjese pues cómo es de importante escuchar y aprender, porque a veces oímos cosas que son mitos y no son los hechos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos está mostrando a un bebé que heredó de sus padres. Dice,
Sus padres tenían ojos azules y también piel. El bebé heredó los rasgos de sus padres genéticos. El bebé ha heredado varios rasgos genéticos de sus padres, dice. Como heredó sus ojos azules y su piel pálida. Y aquí está. Ahí lo está mostrando. Dice que heredó de sus padres su piel blanca y pues sus ojos azules. Dice, ok. Si un esperma con una X cromosoma se junta con un óvalo, el bebé va a ser una niña. Si un esperma con un Y cromosoma se junta con un óvulo, el bebé será un niño. Por eso es que yo digo de que es el hombre. Si un esperma con un X cromosoma se junta con un óvulo, el bebé va a ser una niña. Si un esperma con una Y cromosoma se junta con un óvulo, el bebé será un niño. X, la mujer, siempre va a ser el óvulo, la X. El hombre puede tener un X y puede tener una Y. O sea, por eso es que el hombre es el que lleva la semilla. La mujer da el óvulo. Bueno, el gene dominante. ¿Qué es el gene dominante? Es posible para un niño desarrollar todos los rasgos genéticos que hereda de ambos padres, por lo que algunos genes anulan a otros. Se llama el gen dominante. El más débil es llamado el gen recesivo o gen recesivo. Por ejemplo, si uno de los padres tiene pecas o tiene así como puntitos de como cafés, que usted, no sé si usted sabe que se llaman pecas, y el otro no, todos sus hijos tendrán pecas. Esto es porque las pecas del gen dominante es más dominante que el otro, que es recesivo, o sea, no va a tener pecas. Si fuera el dominante, ese dice, por ejemplo, si uno de los padres tiene pecas y el otro no, todos sus hijos tendrán pecas. Esto es porque las pecas es del gen dominante, mientras que el que no tiene pecas es del gen recesivo. Entonces eso es lo que está diciendo, que hay genes que dominan y hay genes que son recesivos, que son más débiles. Los genes recesivos solo le darán su rasgo genético si esa persona hereda el gen de ambos padres. Por ejemplo, si ninguno de los padres tiene pecas, entonces sus hijos no tendrán pecas. O sea, que los dos padres no tenían, entonces automáticamente los hijos no tienen, porque ese es el gen recesivo. Por ejemplo, en mi naturaleza, yo tengo mi pelo negro, ¿verdad? Mis dos padres tenían el pelo negro. Eso quiere decir que el gen dominante era el cabello negro. Entonces ese era el gen dominante. El gen recesivo podría ser que mi papá tiene el pelo también negro, pero lo tiene, nosotros decimos lo tiene chino, o lo tiene curly, o lo tiene así como colocho, dicen otros. Y yo no lo tengo así, yo lo tengo liso, ¿verdad? Entonces ese no era gen dominante. Mi padre, si yo lo hubiera tenido chino, entonces mi padre hubiera sido dominante, pero como lo tengo liso, entonces es el gen recesivo. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que está diciendo el libro. Y entonces lo que está diciendo el libro es que en los genes, el hombre, los genes y el DNA nos muestra cómo se hace un hombre o una bebé, y para eso nos tuvo que enseñar que los genes y el DNA que llevamos dentro de nuestros códigos, que son químicos que tenemos dentro del cuerpo, ¿verdad? Y cómo es que el óvulo y el espermatozoide siguen dando en eso, ya dan los rasgos genéticos de un niño. Ya da las diferencias, los diferentes tipos de genes, que son unos que son dominantes y otros que son recesivos. Hablamos de la naturaleza, que lo importante, espérenme, creo que no. Ok, la naturaleza y la crianza, no he terminado todavía, yo ya voy a terminar.
Los genes son importantes, pero no es la única cosa que te hace quien eres. Las personas también son afectadas por factores ambientales como sus alrededores, su dieta. Y dice, por ejemplo, todos tenemos cierta altura genética determinada, pero no la alcanzamos al menos que comamos una dieta balanceada. Es pensado que algunas personas heredan genes que los hacen muy inteligentes o superdotados, ¿verdad? Para hacer como tocar un instrumento musical, pero para eso todavía tienes que aprender cómo tocar, ¿verdad? Algunas cualidades como estas tienen una mixtura de la naturaleza o la crianza, o por ejemplo la educación y la crianza. Es lo que a veces nuestros padres también nos enseñan, ¿verdad? Como lo que nos enseñan. Nuestros padres. Y yo creo que es todo lo que hablaba el libro hoy de los genes del DNA, naturaleza versus la crianza. Y cómo es que nosotros, ¿verdad? Podemos llegar a tener cualidades, altura. También afecta nuestra educación, la manera en que nos educan también nuestros padres, también afecta también nuestra dieta, dice, y nuestros alrededores, también el ambiente. Eso fue todo por hoy. Espero que me dé a entender, le guste el canal y recuérdense que hay que vivirlo para poder contarlo. Muchas bendiciones, se les quiere y recuérdense suscribirse, darle like al canal si le gusta y también puede compartirlo. Y hasta la próxima. Muchas bendiciones. Cuídense. Chao.